Bienvenidos a Vida Reformada, y nuestra misión es profundizar en las riquezas de la Escritura y explorar cómo glorifican a Dios, transforman y enriquecen nuestra vida diaria. Gracias por sintonizarnos. Si esta es la primera vez, te doy la bienvenida. Quiero que seas parte de esta familia. Vida Reformada, nuestro propósito es profundizar en las riquezas de las Escrituras y ver cómo ellas conforman y transforman nuestra vida. Hoy estamos continuando la serie del libro de Santiago, y en el podcast anterior vimos cómo se puede uno ser propenso a culpar a Dios cuando fallamos en nuestras pruebas. También vimos que la fuente de nuestra tentación son nuestros propios deseos, y que podemos tornar una prueba a la cual Dios usa para madurarnos y crecer en la fe. Cuando caemos y somos tentados, nos lleva a desear o a ser parte de lo que uno ya en la naturaleza pecaminosa desea. Soy el autor del libro de Santiago. En nuestro episodio anterior enseñó deseo, decepción, desobediencia y muerte como una cadena y sus eslabones: deseo, maldad y muerte. Hoy estaremos viendo en contraste de esto un Dios bondadoso que no cambia y el cual nos transformó. Hoy vamos a estar cubriendo capítulo 1, versículos 16 al 18, y nuestro tema de hoy es la inmutable benevolencia de Dios. Inmutable benevolencia de Dios. Esto es lo que dice la palabra del Señor, Santiago 1, versículos 16 al 18. Esta es la palabra del Señor. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos primicias de sus criaturas. La benevolencia de Dios para el creyente debe ser como una barrera que nos protege de la tentación. Dado que Dios es bueno, obviamente, de Él es el único que necesitamos para satisfacer todas nuestras necesidades espirituales. Es mejor tener hambre haciendo la voluntad de Dios que estar lleno o saciado fuera de obediencia. Tan pronto dudes de la bondad de Dios, eres fácilmente atraído por los trucos de Satanás y por los deseos naturales pecaminosos de nuestra carne. Versículo 16 dice: amados hermanos míos, no os engañéis. Y la idea aquí es que se desvíe. Por lo tanto, en el sentido moral, es algo que permite que te equivoques o que te desvíes. Pero una amonestación en amor de un hermano es este amor entre hermanos de la fe. Un amor que no permite que tu prójimo sea engañado. Como Dios es el autor de todo bueno, es absurdo suponer que Él es el autor de la maldad. Hacer el bien es lo que pertenece a Dios, porque es según su naturaleza. Así lo pone el Catecismo Menor de la Westminster. Lo explica de esta manera: ¿qué es la benevolencia de Dios? Y la respuesta es una propiedad esencial de su naturaleza, por lo que es absoluta y perfectamente buena en sí misma, y la fuente de todo bien comunicado a la criatura. Salmo 119, 68 dice: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. De la benevolencia de Dios fluyen todos sus otros atributos.
Entonces, eso quiere decir que todo acto de parte de Dios es bueno, porque es conforme a sus atributos. Versículo 17 afirma esto, porque dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Santiago traza la benevolencia de Dios y su deseo de dar buenas dádivas a la creación. En todas las etapas de su creación, Dios declara que es buena. Y esto lo vemos en el primer capítulo de Génesis. Todo lo que Dios creó, luego de haber sido creado, Dios mismo declara es bueno. Formó la luz, es buena. Formó los cielos y los mares, es bueno. Formó la tierra, es bueno. Formó el sol y la luna, es bueno. Llenó los mares con peces y era bueno. Llenó la tierra de su creación y era bueno. Muchas veces no entendemos el concepto de que Dios es bueno o de cuán bueno es nuestro Dios. Por ejemplo, cuando te levantaste esta mañana, yo te pregunto a ti que me escuchas, ¿a quién le pediste permiso para respirar? No fue a tu esposa o ni a tu mamá o quizás ni a tu esposo o tu alarma. No, fue un Dios en su benevolencia que te dio un día más de vida. Esto es atribuido a Dios. La benevolencia de Dios es demostrada de muchas maneras, no solamente en la creación, pero también, por ejemplo, hay benevolencia en su amor. Salmo 106:1 dice, aleluya, dad gracias al Señor, porque es bueno y porque para siempre es su misericordia. Hay benevolencia en sus mandamientos. Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Dios demuestra su benevolencia en sus acciones. Salmo 119:68. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. La benevolencia de Dios debe ser experimentada. Salmo 34:8. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Al refugiarnos en Dios en medio de la tentación, en medio de la tempestad, tú puedes probar y ver que Él es bueno y que su misericordia es para siempre. Nosotros podemos depender de la benevolencia de Dios. Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Dios obra positivamente para bien en circunstancias que son desfavorables. Aquí quiero tirar un ancla y acampar un poco y afirmar lo que acabo de decir. Dios obra positivamente para bien en circunstancias que son desfavorables. Nuestro pasaje en el versículo 17 dice, porque vas a hacer la mitad del verso, miremoslo. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Muchas veces podemos tener una mala percepción de la benevolencia de Dios por nuestras situaciones inmediatas. Se me voló una llanta. Los niños se enfermaron. No me alcanza para comprar mis necesidades básicas. Familiares con enfermedades terminales. Mira todo lo que está pasando en nuestro gobierno. Mira lo que está pasando en nuestros países. Esto es caos. Eso puede empañar nuestro entendimiento de la bondad, de la benevolencia de Dios. Y a veces hacernos dudar. Pero las Escrituras abordan en este concepto para que traiga conforte a nuestros corazones. Un pasaje como Romanos 8:28, la cual muchas personas deben saber.
Cuando estamos en el medio del momento que no entendemos el porqué de las cosas, nos da aliento y nos dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a sus propósitos. ¿Sabes qué significa todas las cosas? Literalmente, todas las cosas. ¿Recuerdan la historia de José? Vendido por sus hermanos como esclavo. Luego acusado de seducir a la esposa de Faraón, lo encarcelaron. Una experiencia terrible. Y quiero que vean lo que dice Génesis 50, 20. Dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien, para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Esto es un claro ejemplo de tornar algo que a simple vista vemos como mal y como Dios lo torna para bien, porque Él obra todo para su gloria y para el bien del creyente. Pedro, predicando en su mensaje en el día de Pentecostés, dice esto, en Hechos 2, 20 al 24. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros conocimos, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo a fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. No todas las dádivas y los dones perfectos vienen con una cinta roja, con un disfraz de regalo o maquillado. Eso no quiere decir que el dador deja de ser bueno. Y esto hay que entenderlo, hermano. Si todo obra para bien, sí, todo va a obrar para bien. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz fue un supremo acto de benevolencia porque obró para bien. Y logró, no de manera teórica, sino de manera efectiva, la salvación de personas de toda lengua, tribu y nación. El peor acto que podamos pensar en la historia humana, la cual fue la crucificación de Cristo, obtuvo la salvación eterna para el creyente. ¿Viste cómo esta buena dádiva de Dios no vino con una cinta roja? Fue terrible lo que pasó a nuestro Señor Jesús. Y eso terrible trajo una salvación preciosa. En este mundo, o en tu vida ahora mismo, puedes estar experimentando caos. Pero al Dios que servimos, todo está obrando para bien. No hay nada en el mundo que frustre los planes del Señor. No hay nada que Él no pueda usar para cumplir sus propósitos en mí, en ti y en la tierra. Amados hermanos, eso es Santiago quiere traerlo. No nos engañéis. Todo lo bueno y todo lo perfecto desciende del Padre de luces, el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y si cabe duda alguna de su benevolencia, dice que es inmutable, que no cambia. Esto implica que Dios no cambia en su carácter, promesas y pactos. Entender esto debe traer un sentido de tranquilidad a nuestras vidas.
Dios no cambia en sus promesas, ni en lo que dice, ni en lo que hace. Y la Escritura lo dice en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? A diferencia de nosotros, que podemos tratar a personas dependiendo de cómo nos sintamos ese día o en ese momento. Dios no es así. Si somos infieles, Él permanece fiel. La inmutabilidad de Dios puede ser aplicada a todos sus atributos. Y esto es un tesoro que debe infundir de pasión a la vida del creyente para vivir para la gloria de Dios y para el bien de su prójimo. Decir que Dios es inmutable es decir que Dios no cambia de pensar. Su justicia no cambia, su amor no cambia, sus misericordias no cambian, su gracia no cambia, su santidad no cambia, su fidelidad no cambia, su plan redentivo no cambia, su benevolencia no cambia. Él demuestra su inmutable benevolencia cuando nos dio vida y nos hizo nacer de nuevo. En Él, en el ejercicio de su voluntad, versículo 18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Para promover el punto de que toda buena dádiva proviene de Dios, que es inmutable, es obviamente su benevolencia. Y Santiago trae a sus lectores desde el punto de vista que Dios muestra su benevolencia en la creación y el universo. Ahora nos muestra en lo micro, en cómo se experimentan, cómo lo experimenta uno como cristiano. La benevolencia de Dios se experimenta personalmente en que en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer de nuevo. Así como Dios actuó libremente en su benevolencia cuando creó al universo, de la misma manera escogió traer creyentes como los que Santiago le escribió, como a nosotros mismos, para Él mismo, para posición suya o posesión suya. Y Pablo hace referencia de esto en Efesios 1, 4 al 5. Mira lo que dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. En su benevolencia, antes de la fundación de la tierra, Él escogió a un pueblo para santificación, para salvación, para justificación y para glorificación. Cuando leo estos versos así, me lleno de gozo. Mi corazón se llena de gozo. ¿Quién no va a querer confiar y ser obediente a un Dios que me amó antes de la fundación de la tierra? Que me llamó a ser santos y sin manchas delante de Él, antes de que fundara la tierra. Antes de la fundación de la tierra, derramó su inmutable benevolencia sobre ti y dijo: eres mío. Todo en la salvación del creyente es de Dios y es una obra inmutable y llena de su benevolencia. Tenemos el privilegio, hermanos, de ser llamados hijos de Dios por el total acto de la gracia, la cual está arraigada de su benevolencia. Y Santiago es claro que la salvación viene a través del mensaje del Evangelio, que esto es la obra de Jesús para nosotros. Pablo usa las mismas frases en Efesios 1:13.
En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Los creyentes son sellados con el Espíritu Santo cuando escucharon el mensaje de la verdad, llamándole al evangelio de nuestra salvación. Ser un cristiano no es simplemente una decisión moral o una modificación de comportamiento. Es un cambio radical en nuestros corazones, que solo el acto redentor de Cristo en la cruz puede lograr. Estábamos muertos por desobediencia y pecados, ahora vivos en Cristo. Éramos sujetos a la ira de Dios y Dios nos mostró misericordia y nos salvó. Estábamos perdidos siguiendo las corrientes de este mundo. Ahora nos paramos firmes en la roca, la cual es Cristo Jesús, y en su verdad, su palabra. Éramos esclavos de Satanás y ahora libres en Cristo para amar, servir y vivir para su gloria. Éramos esclavos de Satanás y ahora libres. La regeneración, el nuevo nacimiento, es un acto grandioso, ser una nueva creación. Y Santiago nos dice que Dios, ejercitando su voluntad, nos hizo nacer de nuevo. Santiago está en acorde con el resto del Nuevo Testamento, que para nacer de nuevo y ser salvo, no puede de ningún modo ser atribuido a la voluntad y a la acción del hombre. Y eso es algo que muchos creyentes y mucha gente que confiesa ser creyente tienen erróneamente presentado. Juan hace claro de esto, que la acción de ser salvo no proviene del hombre, no proviene de su voluntad, no proviene de su carne, de su sangre, de su voluntad. Es claro, la Escritura es clara. Por eso es que es un acto de gracia. Juan 1, 12 al 13. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Por eso es que esto es un regalo de Dios, porque no tenemos la capacidad ni la voluntad de hacerlo por nuestras propias fuerzas. Pablo dice lo mismo en Romanos 9, 15 al 16. Porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Hermanos míos, no sean engañados. En su misericordia, Dios, Él nos salvó. Tú nunca te salvaste a ti mismo. Él te salvó y tú dependes de Él para todo. ¿Y para qué fuimos salvos? Para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago aquí podía tener en mente varias cosas cuando se refiere a nosotros ser las primicias de su criatura. La primera es que sus lectores fueron los primeros en el mundo en escuchar el Evangelio, ya que esta es la primera iglesia registrada en el Nuevo Testamento. Las primicias en el Antiguo Testamento se hacían referencia al sistema sacrificial. Los primeros productos que la cosecha daba o del ganado, los israelitas lo ofrecían a Dios. En el Nuevo Testamento se usa esto metafóricamente para describir nueva vida por el Espíritu Santo en unión con Cristo. Lo más que me llamó la atención es ver que también somos las primicias que apuntan al principio de la nueva creación, apuntando al día final cuando Dios cree nuevos cielos y nueva tierra,
conviene que los seres humanos sean las primicias, el pago inicial, por así decirlo, de la redención. ¡Cuán glorioso será ese día, hermanos! Pablo parece que enseñaba esto cuando dice en Romanos 8, 19 al 21, porque el anhelo profundo de la creación es agradar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Somos los primeros y mejores de su producto. Y Él demostrará ser fiel. Él cuidará de nosotros año tras año, tal como cuidó de Israel en el desierto. Y esto es lo que las pruebas deben enseñarnos. Que si fallamos, nuestro fracaso nos enseña a tornarnos de nuevo a Dios en busca de misericordia. Es una misericordia a la cual Él ofrece en su evangelio. Entonces, si perseveramos con Él en el amor, pase lo que pase, recibiremos la corona de la vida que Él ha prometido. Si subimos a 30,000 pies de altura, para que tengan una mejor vista del panorama que esta serie está apuntando, o que lleva hasta este punto, puedes tener por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas, que si estás falta de sabiduría para las pruebas, puedes venir en confianza a Dios, que continuamente da sabiduría, pero debes pedirla con fe. Pruebas provienen de Dios para crecer y madurar en la fe y mostrar una fe salvífica en la vida del creyente. Dios nos prueba, pero nosotros somos tentados y seducidos por nuestros deseos, y cuando cedemos a los deseos pecaminosos, tenemos al abogado, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Y no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que nos permitirá que vosotros seáis tentados más allá, que no seamos tentados, más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación también proveerá la vía del escape, a fin de que podamos resistirla. Esto es una belleza de pasaje. Nosotros no peleamos la tentación para la victoria, sino peleamos en victoria ya la tentación. Así que no seremos engañados. Dios es bueno y todo lo bueno proviene de Él. Él no cambia. Él no cambia en sus promesas, en sus pactos con nosotros. A pesar de cómo todo se ve alrededor del mundo, todo tiene que obrar para bien, porque esa es la voluntad de Dios en su escritura. Por eso Él nos hizo nacer de nuevo, para que seamos sus primicias. Podemos con seguridad compartir este mensaje, porque sus ovejas escucharán su voz y las seguirán. No importando en qué momento te encuentres de tu vida cristiana, te exhorto a que continúes buscando de su presencia a través de sus escrituras
y confortándote y consolándote con sus promesas. Él es un Dios que no cambia. Él es un Dios perfecto. Él es un Dios que te llamó con llamamiento santo. Él no cambia en sus pactos. Que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Que Él es el Padre de las luces. Que Él no cambia. Y que en su voluntad, no la mía, que en su voluntad, a través de la predicación de la palabra, nos hizo nacer de nuevo para que fuéramos criaturas de primicias. Esto es Vida Reformada. Espero que te haya gustado este estudio. Estoy de vuelta, estaba de vacaciones, una semana con mi familia. Todo estuvo muy bueno. Si no nos sigues en nuestras redes sociales, quiero que seas parte de Vida Reformada. Pero sobre todo, quiero que seas parte de una iglesia local. Una iglesia local saludable, donde prediquen y expongan la palabra del Señor. Te exhorto a que te congregues, que seas parte de un cuerpo eclesiástico, místico, que Dios se glorifique en tu vida a través de lo que ofrece la iglesia local. Y si no tienes una iglesia local y necesitas ayuda consiguiendo una iglesia local saludable, escríbeme por mensaje y yo te ayudaré a hacer un poquito de investigación. Como siempre, quiero que seas parte de esto. No te olvides de suscribirte. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Facebook, Instagram y también estamos en TikTok. Quiero que seas parte de esto. Si tienes algún comentario, escríbelo. Si tienes alguna pregunta o duda, no dudes en seguirnos. Esto es Vida Reformada. Mi nombre es Cristian de la Cruz y gracias por sintonizar una vez más. Dios te bendiga.